A lo largo de los siglos se han documentado cientos de desapariciones humanas que desafían toda explicación. Casos como los de Brian Schaefer o Brianna Maitland suelen ser citados como ejemplos de misterios imposibles de resolver con la evidencia disponible. Sin embargo, existen muchos otros igualmente inquietantes que aún esperan respuestas. Hoy exploraremos dos de las desapariciones más extrañas jamás registradas. El primero es el de Juan Pedro Martínez Gómez. En el verano de 1986, Dios Andrés Martínez, conductor de camiones, recibió la tarea de transportar unas 20.000 litros de ácido sulfúrico desde el pueblo español de Los Cánovas hasta el puerto de Bilbao. En ocasiones Andrés llevaba a su esposa Carmen Gómez para acompañarlo en sus recorridos, y esta vez decidió invitar también a su hijo de 10 años, Juan Pedro, como premio por sus buenas calificaciones. Nada hacía presagiar que ese viaje terminaría en tragedia. La mañana del 25 de junio, varios testigos reportaron haber visto el camión de Andrés circulando de manera errática alrededor de las 6, mientras atravesaba el puerto de Somosierra, en la Comunidad de Madrid. El vehículo avanzaba a gran velocidad alrededor de 140 kilómetros por hora, obligando a un coche a salirse de la carretera, rozando a otro y arrancándole el espejo lateral. Parecía como si los frenos no respondieran correctamente mientras descendía por las curvas del paso montañoso. Finalmente, el camión perdió el control, se desvió y volcó violentamente. El impacto fue devastador. El tanque que contenía el ácido sulfúrico se rompió, provocando una fuga masiva del químico que comenzó a extenderse por la carretera. La Guardia Civil llegó rápidamente y trabajó contrarreloj para evitar un desastre ambiental, ya que el lugar del accidente estaba cerca de un río. Para neutralizar la sustancia se esparcieron miles de kilos de cal mezclada con arena. Pese a las precauciones, varios rescatistas sufrieron quemaduras y 3 aldeanos cercanos quedaron temporalmente sin suministro de agua. Una vez controlada la situación, los equipos de emergencia pudieron acceder a la cabina. Allí hallaron los cuerpos sin vida de Andrés y Carmen, parcialmente afectados por el ácido. Sus restos tardaron horas en ser retirados de manera segura. Al principio, las autoridades no sabían que el niño también iba en el camión. Fue la madre de Carmen, quien, al ser notificada del accidente, preguntó desesperada: ¿Y el niño? Por favor, díganme que el niño está bien. Así comenzó una de las búsquedas más desconcertantes en la historia reciente de España. Se desplegó un operativo de gran magnitud. Helicópteros, perros rastreadores y equipos terrestres recorrieron un radio de casi 30 kilómetros. No hallaron rastro alguno del pequeño. Dentro del camión solo se encontraron ropa infantil y unas cintas de casete para niños. Juan Pedro no llevaba cinturón de seguridad, pues solo había 2 en la cabina. Algunos creyeron que había sido lanzado fuera del vehículo durante el impacto, pero no había evidencia de ello. Otros pensaron que tal vez había alcanzado el río, aunque allí tampoco se encontró nada. Incluso se llegó a excavar entre la cal y la arena usada para neutralizar el ácido, por si el cuerpo había quedado sepultado. Nada. Se especuló entonces con una posibilidad más macabra, que el ácido sulfúrico lo hubiera disuelto. Sin embargo, los expertos descartaron esa hipótesis. El ácido necesitaría días completos y una inmersión total para destruir un cuerpo. Algo imposible en esas circunstancias. Juan Pedro simplemente había desaparecido. Mientras continuaba la búsqueda de Juan Pedro Martínez Gómez, los investigadores comenzaron a examinar el camión para determinar qué había ocurrido realmente aquella mañana. Aunque los testigos aseguraban que el vehículo parecía tener problemas con los frenos, la inspección reveló que el sistema estaba en perfectas condiciones. Además, el camión había pasado una revisión técnica reciente antes de iniciar el viaje, lo que descartaba una falla mecánica. El tacógrafo, un dispositivo que registra la velocidad y las pausas, permitió reconstruir el recorrido con precisión.
El viaje había comenzado la noche anterior. Alrededor de las 7. El camión hizo paradas a las 9 p.m. 0 y 12 a.m. 3 a.m. 4 y 13 de la mañana y nuevamente a las 5 de la mañana. La última pausa registrada fue a las 5 y 20 de la mañana, cuando la familia desayunó en un restaurante cercano a la carretera N1. Varios testigos recordaron haber visto al niño con un suéter rojo. Pero algo llamó poderosamente la atención de los investigadores. En los últimos 80 minutos del trayecto, el camión se había detenido 12 veces, y cada parada duró apenas unos segundos, o como máximo, 20. No había tráfico ni accidentes en la ruta, por lo que nadie comprendía por qué Andrés detenía el camión una y otra vez. Este patrón, sumado al comportamiento errático del vehículo justo antes del accidente, alimentó la sospecha de que algo extraño estaba ocurriendo dentro de la cabina. Un año más tarde, durante una inspección más profunda, el camión fue completamente desmantelado. En el interior del tanque, se hallaron restos microscópicos de heroína. Ninguno de los dos adultos tenía antecedentes criminales, pero la familia confirmó después que Andrés había sido obligado por un grupo de narcotraficantes a transportar drogas hacia el norte de España en varias ocasiones. Según esta nueva línea de investigación, la presencia de su esposa y su hijo podía haber sido una estrategia para protegerse de represalias, viajando con su familia como escudo ante cualquier control. La policía planteó varias hipótesis. Tal vez Andrés había sufrido un ataque de nervios, o quizá intentaba perseguir otro vehículo después de que su hijo fuera secuestrado para presionarlo a cumplir la entrega. Testigos posteriores afirmaron haber visto a un niño de unos 10 años subiendo una furgoneta blanca, acompañado por una mujer mayor y un hombre de mediana edad, poco después del accidente. Algunos creyeron que podría tratarse de Juan Pedro. Otros sugirieron que quizás el niño había sido rescatado para ponerlo a salvo antes de que ocurriera el siniestro. Eso explicaría las múltiples paradas del camión en la última hora del viaje. Varios meses después, otro testimonio alimentó el misterio. Un dueño de una autoescuela aseguró que una anciana ciega entró a su local pidiendo indicaciones para llegar a la embajada de Estados Unidos. Iba acompañada de un niño confundido, que según él, se parecía mucho a Juan Pedro. Dijo también que la mujer coincidía con la descripción de la anciana observada cerca de la furgoneta blanca. Pese a los esfuerzos, ni esa mujer, ni el hombre, ni el vehículo, una Nissan Vanette blanca, fueron localizados jamás. Casi 4 décadas después, el paradero de Juan Pedro sigue siendo un enigma absoluto. No hay cuerpo, no hay pruebas concluyentes, y ninguna de las teorías ha podido confirmarse. Si alguien posee información sobre su desaparición, puede comunicarse con la oficina central de Interpol en España. El segundo caso es el de Marian Barter, una mujer australiana de 51 años cuya desaparición en 1997 sigue rodeada de interrogantes. En abril de ese año, Marian vendió su casa en Southport, Queensland, por $165,000, una cifra inferior a lo que había pagado 3 años antes. La venta fue rápida, casi apresurada. Poco después, realizó un cambio inesperado, modificó legalmente su nombre a Florabella Natalia Marion Remakel y solicitó un nuevo pasaporte con esa identidad. Aún así, nunca informó a su familia ni a su trabajo sobre el cambio. Todos la seguían conociendo como Marian. En junio, renunció a su puesto como maestra, argumentando que quería viajar al Reino Unido para enseñar allí por un tiempo. El 22 de junio de 1997, Perse partió rumbo a Inglaterra con planes de recorrer Europa. Desde el extranjero envió postales a sus seres queridos, principalmente desde Kent, Sussex y Londres. La última vez que alguien habló con ella fue el 1 de agosto, cuando llamó a su hija Sally Lydon para decirle que prolongaría su estadía en Inglaterra y pospondría un viaje planeado en el Oriente Express. Después de esa llamada,
Nadie volvió a saber de ella. 2 meses más tarde, su familia comenzó a preocuparse. Marian no felicitó a su hijo por su cumpleaños. Sally contactó al banco y descubrió algo alarmante. Más de $80,000 habían sido retirados de la cuenta de su madre en múltiples extracciones diarias de $5,000 entre agosto y septiembre. Las operaciones se realizaron en 3 sucursales de Byron Bay, Burleigh Heads y Ashmore, todas en Australia. Aún más inquietante fue enterarse de que el pasaporte de Marian había regresado al país el 2 de agosto, Burundi, un día después de su llamada a Sally, pese a que había dicho que permanecería más tiempo en Inglaterra. Cuando Sally acudió a la policía, le respondieron que su madre estaba viva y bien, y que simplemente no quería ser contactada. No aceptaron registrar la denuncia como desaparición, sino como una simple ocurrencia. La investigación quedó prácticamente abandonada. Ni siquiera la ayuda de la Salvation Army aportó claridad. Años después, la organización admitió haber cometido errores y nunca haber confirmado que Marian estuviera viva. Durante más de una década, su familia no tuvo noticias. No apareció cuando su hija se casó, ni cuando nació su nieta, ni siquiera tras la muerte de su padre. En 2009, un nuevo investigador descubrió que Marian había cambiado su nombre legalmente poco antes de desaparecer. También encontró un detalle crucial. Al volver a Australia, en su tarjeta de inmigración declaró ser una ama de casa casada residente en Luxemburgo, y planeaba permanecer solo 3 días. 11 días después, su tarjeta médica, Medicare, fue usada en la ciudad de Grafton. Nunca volvió a registrarse ninguna otra actividad. Con el paso del tiempo, surgió un sospechoso Rick Bloom, un hombre de origen belga con antecedentes por fraude en Francia durante los años 70. Se descubrió que Bloom había mantenido una relación con Marian poco antes de su desaparición, y que ella había adoptado el mismo apellido que él usó falsamente años atrás. Varias mujeres lo denunciaron por estafa y manipulación emocional, pero nunca fue procesado en relación con el caso. El inquesta judicial reveló que Bloom probablemente convenció a Marian de vender su casa y viajar a Europa, y que ella había usado papelería de un hotel japonés, donde él también se hospedó. Según se cree, él la persuadió para retirar los $80,000, que luego desaparecieron misteriosamente. Cuando se le preguntó por ella, Bloom afirmó: "Creo que está viva". Quería separarse de su familia. No deseaba volver a saber de ellos. Sin embargo, el tribunal consideró su testimonio poco creíble. El 29 de febrero de 2024, tras años de investigaciones, el juzgado concluyó oficialmente que Marian Barter había fallecido, aunque su cuerpo nunca fue hallado. Se determinó que murió en algún momento posterior al 15 de octubre de 1997. El caso sigue abierto, y la policía continúa investigando posibles vínculos con Bloom. Su hija Sally, incansable, ha mantenido viva la búsqueda. Participó en el podcast de Lady Vanishes, que ha llevado el caso a una nueva generación de oyentes y ayudó a reabrir la investigación. Pese a las advertencias de algunos agentes que aseguraban que el programa entorpecía el trabajo policial, Sally sostiene que sin él, su madre habría sido olvidada por completo. Marian Barter, al igual que Juan Pedro Martínez, representa un enigma que desafía el paso del tiempo. 2 vidas distintas, 2 continentes, pero una misma incógnita. ¿Cómo puede alguien desaparecer sin dejar rastro? Y con esto terminamos. Mantente atento, mantente a salvo. Nos vemos en la próxima investigación.